Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos aquí listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, como todas las semanas, muy contenta de estar aquí en nuestro programa donde viajamos a distintas épocas, a conocer personajes a hablar de historia. Lo pasamos bien nosotras. Nosotros lo pasamos bien hablando de historia. Sí. Hablamos de otras cosas también, pero sí, cuando hablamos de historia... También podemos hablar de algunas otras cosas. Sí. Pero hablando de historia, porque hoy día estamos aquí, la gente está esperando saber dónde vamos a viajar, yo hoy día te invito a que vayamos a ver a un personaje que yo amo. Sí, pues yo sé que tú lo amas, es probablemente de tu pintor favorito. Mi pintor favorito por lejos, sí. Sí, tu pintor favorito, porque además tiene una historia que es como que por un lado entristece, enternece, pero además porque su pintura se transforma en un, no sé, pues es como una oda al color. Vamos a hablar hoy día de Vincent van Gogh, este hombre curioso, porque curioso era. Sí. Que va de alguna manera a recorrer parte del sur de Francia y que con sus colores va a perfeccionar esa realidad, va a pintar cantidad. Sí, pues va a pintar muchísimo, sobre todo si uno, por ejemplo, lo compara con... Muchas veces se hace la comparación así como con Leonardo da Vinci, que uno tiene como tan en mente a Leonardo como pero pintor. Leonardo no pintó nada. No, pues Leonardo no pintó nada. Uno tiene que compararlo poco. con... Muy poco. No es que no pintó nada. No, sí pintó, pero muy poco. Uno tiene que compararlo con pintores, a lo mejor, si uno piensa como del mismo país de él, no sé, pues hay que compararlo como con un Rembrandt, a lo mejor, o como con un Picasso, que también tienen una producción que es asombrosa. Pero lo que más llama la atención de Van Gogh es el hecho de que él, en muy poco tiempo, sí, son solo 2-3 años, es cuando de verdad pinta todo, así casi que un cuadro compulsivo. Al día. Como un cuadro compulsivo. Al día, sí, por lo menos. Y yo diría que incluso, tal vez más. La media es más. Sí, porque son como 2 años y él pinta como 900 cuadros. Sí. Y en 2 años te da... No, te daría uno por día, 900 te daría, pero también tiene una cantidad importantísima de dibujo. Y en el fondo los autorretratos generalmente están considerados aparte de los cuadros. Claro. Entonces, es muchísimo. La verdad es que es muchísimo. Es una, yo creo que tenía un grado de... Porque siempre se ha hablado de los problemas psicológicos, psiquiátricos que habría tenido Vincent van Gogh, que claramente sí los tenían, y que probablemente esta obsesión compulsiva en general, con muchas cosas, pero con la pintura al final de su vida, evidentemente es una de esas características, que en este caso es bendita. Es bendita, sí. Fue muy, muy obsesivo, se habla de su rasgo psicológico. Tiene que haber sido una persona que caía en periodos de depresión profundo, además por una historia de vida, probablemente como con un déficit afectivo desde niño, que lo fueron marcando, porque una vida que no fue exitosa. Hay que entender que pintó muchísimo, pero en vida vendió un solo cuadro y dependió económicamente durante la vida entera de su hermano Theo, con quien tiene una relación que también es digna de analizar y de, no sé, pues también de esas cosas como que te enternecen, como que te hacen sentir, o que hacen sentir como cierta tristeza respecto de la vida que le toca a Van Gogh. Sin duda. Bueno, él va a nacer en los Países Bajos, en una familia, digamos, un padre que es pastor, y va a ser el segundo Vincent. Yo creo que eso ya va a marcar mucho, porque él va a tener un hermano mayor que muere, o sea, que nace en 1852 y muere, y él nace al año siguiente, en 1853, y va a sentir siempre esa carga, particularmente además porque los padres, con ese afán de corregirlo en ciertas cosas, lo van a comparar. El otro Vincent lo habría hecho bien, pero el otro Vincent era todo expectativa, nunca fue acto, no, claro, digamos. Quedó en potencia. Quedó en potencia de haber sido a lo mejor algo muy grande o no. O no. Claro, y eso, bueno, no era poco común que cuando los niños murieran después le pusieran, que yo lo encuentro tremendo, el mismo nombre a otro hijo. O sea, como... Y es muy común
en el siglo XIX y en el siglo XX también. Yo tengo de partida el hermano de mi mamá, es el segundo Enrique. Claro, Es una tremendo. cosa tremenda y Sí, que pues. para él, ojo, para él también ha sido una carga. Sí. Y hay que pensar en otro pintor que tiene el mismo caso, que es Salvador Dalí, que para él también fue una carga y tuvo que pintar un cuadro en el que en el fondo hace como por decir, enterrar la figura de ese hermano que podría haber sido todo lo posible, pero no fue. Entonces, ya, ese por un lado. Después, un padre bastante severo, Sí. ya, como pastor. Y preocupado también porque efectivamente Vincent va a ser una persona frágil y dispersa. Y en general este padre esperaba que se enreglaran rápidamente y hacer check, Claro, digamos. Entonces le va a costar mucho, siendo que termina siendo el hijo mayor, porque el primero claro. muere, luego son 6 hermanos, y de hecho va a tener una fragilidad que no condice con el hijo mayor. Siempre se espera del mayor que sea el más responsable, el que se haga cargo de todos los hermanos menores, ¿ya? Y de hecho Teo es el tercero de los hermanos y va a ser como de, comillas, hermano mayor Mayor. de este hermano que es mayor pero menor. Claro, llama la atención que siendo además 6 hermanos, es como que la única relación Sí, que para él es fuerte es solo con Teo, porque la verdad es que de los otros no es no mucho lo sabemos que... mucho, sabemos que sí, 2 de las hermanas habrían tenido también problemas psiquiátricos que de alguna forma puede plantear que haya sido algo familiar. Claro, claro. Bueno, y después, bueno, lo van a mandar al colegio y por ahí ya empieza a sentir Mm, como cierta nostalgia, porque él también habla como de su infancia, o sea, no fue feliz. no. Probablemente un niño tímido, que le tiene que haber costado la sociabilidad, y el hecho de sentirse lejos de su familia es algo que lo afecta. Por supuesto, o sea, a lo que más le gustaba era la familia y él soñaba en el fondo con estar en su casa. Él va a plantear, porque claro, nosotros lo vemos pintando al final digamos, de su vida, en un momento que él toma esa decisión de convertirse en pintor, que es un proceso pero que se torna compulsivo en esos años en el sur de Francia. Pero él había aprendido a pintar de su madre dibujaba y por lo tanto él va a dibujar desde muy temprano y además eso lo vemos precisamente en todo su epistolario, en sus cartas. Él hace dibujitos, porque los dibujitos eran como que yo te mando un WhatsApp y te comparte una foto, ¿ya? O Claro, sea, mira yo te dónde cuento, mira dónde estoy. estoy, mira Mm. con quién estoy. Entonces, él le dibuja con una precisión, porque además cuando uno mira estas cartas son lindas, no tiene fea letra, pero además es muy lindo cómo compone las cartas, cómo van los dibujos, y los dibujos están hechos con gran esmero, y tú ya te das cuenta de que está ese Van Gogh posterior desde muy temprano, pero Claro, todavía no ha tomado la decisión de dedicarse a eso. claro. Y después, cuando ya es adolescente, va a igual a estar, o sea, a tomar como más contacto con el Sí, arte cuando entra a trabajar con un tío que tenía en ese momento como una tienda de arte, una la galería casa de Goupil, arte, claro. claro. Y él en el primer momento se siente maravillado y fascinado de estar ahí. Porque lo que pasa es que Van Gogh va a tener una dimensión trascendente muy importante. Y de hecho va a ser una persona muy cristiana, que se va a notar una muy buena persona. Y claro, las personas que tienen una sensibilidad importante y que tienen ese sentido de trascendencia, sienten frente a lo que es bello, frente a la belleza, ese link con el bien y con la verdad. Entonces, claro, cuando él entra a la casa Goupil, va a haber una colección de algunos cuadros de Jean-François Millet, que es uno de la escuela de Barbizon, que la escuela de Barbizon es una escuela anterior a los impresionistas, que son los primeros que empiezan a pintar al aire libre, lo que ellos llaman plein air, y que comienzan a fijarse en este concepto que posteriormente va a ser tan importante en el arte, que es este concepto de la luz, y de esa atmósfera, podríamos decir. Eso que venía un poco del romanticismo, esa cosa atmosférica, pero que la escuela de Barbizon representa ya un cierto corte. Y Millet se va a dedicar a pintar el campo, pero no solo el campo, sino que la realidad, la verdad del campo, la gente del campo, eso que probablemente había permanecido invisible, eso que además al propio Van Gogh le va a preocupar en sus cartas cuando le toca estar, esa gente inédita, como dice él, Claro, claro, cuando le inédita toca estar porque nadie los había visto. claro, entonces le toca estar en la mina, en Exacto. una mina.
Ya, y después, bueno, ahí, y ese, bueno, va a ser como uno de sus grandes amores o de los pintores probablemente a los que más admira, ¿ya? A este Una Millet, y después, inspiración. claro, y después él va a copiar, y va a, podríamos decir, como reinventar muchas de las pinturas de Mucho. este propio Millet. Le va bien en el comienzo en este trabajo porque por alguna razón el tío decide mandarlo A a Londres. Londres a trabajar exactamente en lo mismo. Claro, pero ahí se va a complicar porque teniendo esta oportunidad de haber trabajado en la oficina de Londres y haber que hubiese hecho la carrera, que era lo que el padre habría esperado, lo que la familia habría esperado, se va a sentir solo. Va a llegar a la casa de una landlady, una mujer que se llama Úrsula Lawyer, y esta mujer tenía una hija, que es esta Eugene Lawyer, de la que él se va a sentir como enamorado. Y la va a comenzar a perseguir, pero esta niña estaba comprometida con otro. Y entonces se va a convertir en un poco estas personas que comienzan a perseguir y a insistir, Sumamente obsesivo, claro. obsesivo, y por lo tanto le van a pedir que se vaya y le van a terminar prohibiendo que se acerque a esta niñita. O sea, va a ser un tema que probablemente para él va a ser terrible porque eso lo va a asumir en una depresión por el rechazo por una parte, pero también sintiéndose solo. A él no le gustaba estar solo. O sea, le gustaba en el fondo sentir cariño. Él era un hombre cariñoso que tenía mucho para dar, y que probablemente, yo siempre digo así como concepto, miguitas de ternura, yo necesito, si te falta un poquito, dámelas a mí. Sí, pues, Esa era la actitud que tenía. sí, pues tiene que haber tenido exactamente eso, pues, o sea, una carencia afectiva desde su propia infancia que además no logró nunca eh, encontrar el amor como de pareja que le hubiera permitido a lo mejor suplir esa carencia. Entonces se le fue incrementando probablemente ese problema y eso debe haber sido gran parte de las causas de por qué, bueno, termina como termina, ¿no? En Londres va a vivir en dos casas, no lo va a pasar bien después de quedar nuevamente solo, va a descuidar el trabajo, Mm, finalmente le va a escribir a Teo diciéndole que lo despidieron, claro. ¿ya? Y por lo tanto va a quedar solo, despedido, o sea, fracasado, con terror. Imagínate pensar en volver a su casa, o sea, Y decirle al papá, tremendo. me farrié la oportunidad. Imagínate, pues entonces ahí se le van a acercar, porque siempre pasa cuando las personas quedan solas que aparecen estos grupos, y este aquí un grupo de misioneros, de estos, podríamos decir, reformados, bien fanáticos, que se le van a acercar y él va a sentirse parte. Y por lo tanto va a escribirle a Teo con gran entusiasmo, que empezó a trabajar con ellos y que está predicando y que le emociona, siempre él se emocionaba mucho, le emociona pensar que desde ahora va a predicar el Evangelio. Claro, iba a predicar la palabra de Dios. Para siempre. Claro, como que había encontrado su camino. O Esto es como sea, igual que los adolescentes cuando te dicen, arruinaste mi vida para siempre. claro, cuando uno Con les esa, dice, no, no vas a salir el viernes en la noche y te contestan, me arruinaste la vida para para siempre. siempre. Bueno, por eso, es con una intensidad más allá de lo normal, con un entusiasmo, porque él va a poner el alma, el corazón en cada cosa. Y va a empezar a predicar y va a estar contento, va a ir con este grupo a las playas de la zona de Kent. Hay dos playas que son emblemáticas en la época, digamos, victoriana, estamos en la época tardía, victoriana, Margate y Ramsgate. Ramsgate, de hecho, ahí estaba el pier recién hecho por la reina Victoria, y ahí va a estar, y él le hace unos dibujos de la playa, de sus visiones al hermano, pero finalmente decide volver. Pero con la decisión de que va a ser pastor. Claro, Y ahí claro. se va a enfrentar al papá, porque el La papá le dice, decisión ya, tomada. Bueno, si lo vas a hacer, entonces tienes que estudiar la escritura y para eso tienes que aprender latín, tienes que aprender griego. Y ahí él dice, sí, no, pero es que no quiero aprender ni latín ni griego. claro. Entonces, para el papá era como, No quiere hacer nada en serio. O no sea, quiere hacer como, nada en serio, exactamente. Entonces, se va a emplear en una librería, después, en el fondo, va a ir a Ámsterdam nuevamente, y finalmente va a conseguir que de un grupo, digamos, evangelizador, le permita hacerse cargo de una misión en las minas de carbón en Bélgica, en Mons. claro. Y ahí va a partir. Ahí va a partir. Va a partir para Bélgica en esta especie como de iglesia informal y ahí tampoco le va a ir bien No. porque le van a dar, por ejemplo, o sea, ahí es donde él va a empezar a ver estas personas que a él le parecían que eran hasta ese momento como invisibles. Pero el tema es que a él le van a entregar una casa para que él viviera. Él se supone que tenía que ser el pastor que tenía que guiar en el fondo a este rebaño de personas. Le entregan una casa, pero él
en esa como bondad infinita, decide entregar esa casa que a él le habían dado para vivir a una anciana que a él le parece que la necesita mucho más que él, y él se va a vivir a las A las barracas. barracas. Claro, y eso va a enfurecer a la gente finalmente de la misión, porque en el fondo él como pastor tiene que conducir a las Claro. ovejas y no ser parte del rebaño, entonces lo van a sacar. ¿Ya? Pero entre tanto, y es bien interesante porque ya vemos a un Van Gogh que está preocupado de la gente, un poco esta cosa que había visto en Millet, de estas Sí, porque personas ahí inéditas. Claro, entonces hace empieza a mucho dibujar dibujo. a todos estos carboneros Mm. y le manda las cartas a su hermano diciéndole estos carboneros inéditos que además se levantan temprano con una gran admiración por lo que hacen. Y además él siempre va a equiparar en el fondo el trabajo, la dedicación, y posteriormente cuando pinta él también se siente que él es un trabajador más, que sale a pintar, que es su trabajo. ¿Ya? Pero en ese entonces todavía no estaba decidido a pintar, sino que él quería ser misionero, pero le das estos dibujos y ahí hay dibujos de mujeres trabajando de rodillas que uno ya ve los trazos, que sí sabe dibujar, que tiene un talento Claro, importante. claro, pero es un talento innato. Y Sí, uno po. puede decir que él en el fondo se fue haciendo a sí mismo como pintor, o sea, como talento innato, pero autodidacta, porque contrario a la gran mayoría de los pintores que estudiaban, no sé, pues en el taller de no sé quién, en la Academia de Artes de no sé cuánto, o sea, no Que sé. tenían técnica. Claro, estoy pensando en los españoles que iban a la Academia de San Fernando, o sea, era como paso obligado. Sí, claro. No sé, pues estaban en los talleres de distintos otros pintores, hacían de modelos, después empezaban a dibujar, aprendían a preparar las telas, los colores. Aquí esto es algo. Absolutamente. Bueno, en este caso eran dibujos para sus cartas, pero ya se veía, porque hay personas que no tienen ni son capaces de reproducir las dimensiones. Él sí. Pero No, ya claro. vamos a ver cómo va a seguir esta historia. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando con la Barbarita de Vincent Van Gogh. Y lo tenemos en las minas de Mons, siendo predicador y básicamente fracasando en esta misión porque en vez de conducir, él va a ser parte de, digamos, del rebaño, si lo van a considerar, y lo van a expulsar. Así que se queda nuevamente fracasado, fracasó primero siendo dealer de arte, fracasó siendo pastor en estas minas de Mons. Y no se atreve a volver inmediatamente a su casa. No. Le tiene que haber tenido cierto respeto al padre. Es que el padre tiene que haber sido mal genio. No, sí. No, y lo que estábamos hablando antes de ir a comerciales, pero de ese talento innato, como tú decías, claro, sabe dibujar porque, o sea, tú me pides a mí que yo trate de reproducir, no sé, cualquier cosa y yo voy a fallar sí o sí porque no sé trabajar No, por eso la tiene ojo. perspectiva, ¿cachai? Y entonces, en el caso de él, ya los dibujos de esa época son, o sea, a mi ojo, perfectos. Sí, no, sí, son increíbles. O sea, de hecho, todos esos dibujos, y ojo, todos esos dibujos, cartones, hoy día tienen un valor inmenso. Todo eso es lo que se llama la juvenila, o sea, la época juvenil de Van Gogh, que todavía no tiene la decisión de dedicarse a la pintura. Pero claro, en este periodo va a conocer a algunos pintores que ya va a empezar a poner el ojo en la pintura. Pero entre tanto va a volver a obsesionarse con una mujer. Va a encontrarse con una prima que efectivamente la llamaban Ki, pero que había quedado viuda y que tenía un hijo. Y por lo tanto él siente ese deber de cuidarla. A él le gustaba cuidar a la gente. A él le gustaba en el fondo ser una persona a cargo. Y por lo tanto va a comenzar a cortejar aquí
Nuevamente va a pensar que está enamorado de Kim. va a pensar que está enamorado, pero va a ser compulsivo. Y esta prima no solo lo va a rechazar, sino que va a arrancar a perderse. Claro, pobre, Pobre. pobre. Bueno, y después de eso finalmente regresa a la casa de su padre, pero ahí le escribe una carta a Theo que es bastante dramática cuando le dice que el padre está enojadísimo y que a tal punto que le ha pedido que deje la casa. Y entonces él le dice, y Me fue. en ese mismo momento me fui. Y aquí las cosas se van a complicar porque en esta carencia afectiva, habiendo sido expulsado de la casa, probablemente no sin posibilidad de retorno, pero él estaba muy dolido, va a conocer una prostituta. Y esta prostituta, a la que llaman Cien, de hecho, era una mujer bastante bonita. Hay una fotografía de ella que no se ve mal. Los dibujos son tremendos, sí. Donde, o sea, cero buena moza los dibujos que él le hace. Sí. Pero ella tenía 2 hijos de distintos hombres. Claro, Y entonces él le plantea que él la va a cuidar y que él la va a mantener. ¿Ya? De hecho, ya está con esta idea digamos, de hacer algo para poder mantenerse. El hermano básicamente es el que le manda dinero. Y Claro, con pero ese, imagínate, él no se mantenía ni a sí mismo y a poder No, mantener a una mujer y 2 niños, o sea. claro. Pero ahí él también cree estar enamorado. De hecho, hay un dibujo que él hace de 100 que se llama Sufrimiento, Sorrow, y le pone abajo o atrás, escribe, ¿cómo es posible que solo exista una mujer? O sea, tengo ojos solo para ti. ¿Ya? Y lacho. Y por lo tanto, ella al comienzo va a sentir alegría de que alguien la cuide, ¿no es cierto? Pero al poco tiempo se va a dar cuenta que aquí no hay posibilidad y por lo tanto ella incluso va a tener que volver a prostituirse para Para poder mantener a los niños y a Vincent. O sea, esto era como todo al revés, peor, más carga. Claro, y él hace dibujos, y hace dibujos no solo de ellos, sino que hace dibujos de los niños, de la guagua, como en una cunita. ¿No? así, Y una a cosa ella con pero- los niños en brazos, Sí. admirándola, en fondo de esta idea maternal de donarse, de dar cariño. O sea, se nota mucho en las cosas que dibuja la carencia afectiva que él mismo tenía. ¿Ya? Y entonces, claro, la situación va a estar complicada. Imagínate la familia, si el padre ya estaba desilusionado con este hijo que no hacía ni uno, digamos, no había logrado, había fracasado como dealer, había fracasado como pastor y ahora más encima vivía con una prostituta. No, tremendo. No, Y tremendo. ahí va a tener que ser nuevamente Teo el que tiene que presionar y como intervenir. Y Incluso con como un amigo que era un pariente que era Anton von Maube, Claro, que era pintor, pintor. con esta idea de dedícate a la pintura. Claro, pero así un poquito como amenazándolo. Sí, o sea, claro. o terminas con esta mujer o no hay más, no hay más apoyo financiero. Claro, y en eso está, pero en realidad finalmente va a ser ella la que lo termina dejando, porque de verdad no era ningún apoyo, ni siquiera en lo económico, porque, claro, como habría dicho, si uno piensa, si ella estaba enamorada o no de él, no, probablemente no, pero claro, que aparezca un hombre que te diga te voy a mantener, es una gran esperanza. Pero si no te puede ni mantener, obvio, o sea, termina esto pésimo. Eso no le va a gustar a muchas mujeres lo que acabas de decir. ¿Ah? Que- Bueno, pero es que ella era una prostituta, su Sí, pero es que comilla, hoy día profesión no le Está gustaba. prohibido. Esas cosas no se No, pueden está decir. prohibido, pero bueno. Pero en el fondo, efectivamente, para los ojos de Cien, Vincent era inservible. Claro, claro. Bueno, y ahí se va a dedicar a la pintura, incluso hasta el padre va a tener que acceder. Dice, ya, bueno, ya. Si se va a dedicar a la pintura, entonces que se dedique a la pintura y va a permitirle, en el fondo, tener como su propio taller en la casa. Y ahí empieza como ya, podríamos decir, de cierta manera, como a profesionalizar, o sea, a dedicarse 100% ya como su nueva ocupación en la vida era ser pintor. Claro, y ahí empieza a trabajar con algunos pintores, con Rampart, que en el fondo salen a trabajar juntos, que en el fondo pagan por ir a pintar oficio, y en el fondo los dos pintan al mismo tiempo y está contento, pues está acompañado. Y ahí también aparece una vecina, una hija de un vecino que era mayor que él, pero que admira lo que él hace y conversaban mucho y él estaba contento, quiere estar enamorado y el padre se enfurece porque esta mujer es 10 años mayor que él y no le parece propio, y por lo tanto se va a oponer.
Vincent está determinado a quedarse con ella, pero el padre se muere repentinamente. Claro. Y entonces ahí Vincent decide Como respetar dejar. la voluntad del padre, claro. Sí, Y ahí pinta un cuadro que es bien así como bien, bueno, más en esta época todavía es un Vincent súper oscuro. súper oscuro. Y ahí se ve la influencia claramente de lo que había sido la pintura de la época de oro, en el fondo neerlandesa, a pesar de que a los historiadores holandeses no les gusta que uno hable de la época de oro. Pero efectivamente, o sea, si uno piensa un Rembrandt, por ejemplo, Van Eyck. claro, y que esos también estaban muy influenciados por lo que era el tenebrismo que venía desde Caravaggio, y entonces si uno mira la pintura de Van Gogh en ese momento, es bien en ese estilo, bien oscura. Por supuesto, ahí va a pintar en el fondo en estos colores con una paleta, digamos, bastante restringida, bastante negro, café, básicamente es lo que tú vas a primar. Y ahí hay un cuadro que va a ser famoso y que es considerado el primer highlight de Van Gogh, que son en el fondo, los comedores de papa, digámoslo así. Y que efectivamente es una mesa en la que hay varios campesinos, todos oscuros, todos con unas caras que, de hecho, resalta las nariz, la pera, así como que sobre las cosas. Porque él ahí le explica en una carta a Teo, diciendo un poco ensalzando a esta gente que trabaja el campo, trabaja la tierra, que siempre, en el fondo planta las papas, después cosecha las papas y después se come las papas. Entonces, lo que él quiere plantear es como que esta gente, que además con las manos, las mismas manos que trabajan la tierra, se comen con las manos las papas, y básicamente fisionómicamente se están convirtiendo como en papas. Claro. Sí, es una cosa bien genial. Sí, es bien genial, por eso que son como pómulos marcados, narices gordas, así como que les estuvieran apareciendo unas papas así Sí. como del interior. Me acuerdo a mí como hay una pintura digamos, húngara, que los pintan como con caderas de fruta. No sé si alguna vez las viste. Es Sí, como sí. un poco haciéndole un guiño a ese tipo Claro, de arte. sí. Sí, y a Teo no le gusta ese Sí. cuadro. De hecho, Teo cree que hay una posibilidad y va a mandar a hacer en el fondo Hace. un grabado de ese cuadro y varias, en el fondo, no sé, una cierta cantidad de copias, porque le tiene que haber parecido que era más fácil venderlo. Sí. Bueno, Teo, el acuerdo era, tú pinta, mándame las cosas, yo trabajo de dealer y yo vendo tus cuadros. Pero la verdad es que no vendía ni un cuadro, los guardaba y le mandaba plata. Entonces, básicamente lo mantenía. Y Vincent trabajaba pensando que estaba ganándose su propia plata. Claro, po. En el fondo, vas a ver que eso no Probablemente era en el así. fondo de su corazón Sí. sabía que, claro. Y Teo va a llegar un momento en el que Teo se va a trasladar a París. Y ahí va a trabajar en el fondo esto como dealer de arte. Y le va a ir contando a Vincent las maravillas del París de aquel momento. Vincent como que espera que su hermano lo invite a ir a París y la invitación no llega nunca y entonces él decide tomar carta en el asunto, más bien tomar un tren. Y no, y le manda una carta, le dice, estaré en el Louvre desde las 12, si quieres antes. O sea, Claro, llegó a París. claro. Y Teo vivía en un departamento pequeño que tiene que haber sido complicado porque tenía una pieza y de pronto le llega el hermano, tenía que alojarlo. De hecho, después se va a tener que cambiar de departamento porque además una cosa es que llegó Vincent. ¿Cuánto se va a quedar? Claro. Y se queda. Y se queda un buen tiempo. Pero eso le va a permitir abrir sus ojos porque se va a vincular o sea, va a llegar a un París. Primero hay que decir que París de finales del siglo XIX es una ciudad gigante, una ciudad donde está todo pasando, pero una ciudad donde además han surgido movimientos artísticos fundamentales. Un país que se había transformado durante el Segundo Imperio Francés, que había pasado en el fondo por la guerra franco-prusiana, por la reestructuración política de Francia. Y justamente estamos en un periodo posterior a eso en que nuevamente se comienza a hablar, de hecho, de esta Belle Époque, de esta Claro. bella época. Es el término, francés. Claro, y si hay una capital de esta bella época, es París. Un París, además, que se transforma completo, o sea, que todas las transformaciones que hizo Napoleón III, o sea, las grandes avenidas. Con el varón Haussmann. Claro. Haussmann, como dicen ellos. Haussmann. Haussmann. ¿Cómo se llama? Las exposiciones universales, o sea, todo ese mundo. Y en medio de eso, bueno, hay una serie de vanguardias artísticas y Vincent, a través de Teo, va a comenzar a conocer a muchos de ellos. O sea, conocen, o sea, a Toulouse-Lautrec,
va a empezar a tomar contacto con, no sé, los impresionistas, Pizarro. O sea, hay varios pintores con los que él toma contacto en ese momento. Claro, y ahí importante va a ser para él conocer a toda esta gente, porque además entre ellos todos vivían vidas de penuria, ninguno tenía, bueno, Lautrec es distinto porque tenía, Sí, pero no. claro, vivía vida de penuria, pero por decisión propia, porque se había automarginado, pero era en el fondo un noble de Albi, o sea, era un Claro. personaje que tenía esta deformación física y por eso se va a vivir a los burdeles y en el fondo, pero claro, vivían en los burdeles, vivían en el fondo, uno siempre vincula como matre, como Sí, pues concepto. eso, en esos barrios, como más Claro, todos en la exacto, bohemia. pero no vivían con holgura, ninguno. Todos vivieron vidas de penuria, varios de ellos estaban casados y era dificultoso para ellos mantener a la familia. Entonces, claro, él va a llegar después de que ya tenemos a los impresionistas como tal, que además el término impresionistas venía de la crítica un poco a estos rechazados, claro, estos rechazados de los rechazados, porque van a empezar a ver salones de los rechazados, de los refusés. Y después van a ver salones de los refusés, de los refusés. ¿Ya? Y la crítica va a considerar que esto es... Y un cuadro que es de Monet, Impresión de Amanecer, va a ser el que le va a dar el nombre finalmente, pero como diciendo... Esto es que, claro, la impresión, los impresionistas. Sí, pero ese impresionismo tiene que ver, y eso creo que es importante decirlo, porque a Vincent siempre se lo incorpora, cuando se habla de las corrientes artísticas, en lo que se conoce como el post-impresionismo, ¿cierto? Pero el impresionismo tiene que ver con, cambios bien fundamentales que se dan en esa época. Por una parte, un cambio que tiene que ver con que ha surgido la fotografía y por lo tanto la fotografía está para representar la realidad tal cual es. Sí. Y por lo tanto el pintor entonces se cuestiona y dice, bueno, y yo ahora me quedo sin pega, porque mi trabajo ahora ya no es pintar la realidad tal cual es, sino que, en el fondo, la propia impresión de cada uno de estos pintores. Pero eso tiene un trasfondo que va más allá y que tiene que ver con un cambio filosófico que se da en ese momento, o sea, que se da previo a eso, pero que en el fondo que va a empezar a cosechar en ese momento. En ese momento, que tiene que ver con la filosofía de Kant. Claro, Kant lo que va a plantear es que no puedo conocer la verdadera realidad, no puedo conocer la realidad en sí, no puedo conocer la esencia, solo puedo conocer lo que se me aparece a mí. Y por lo tanto, mi percepción, tu percepción, la percepción de cada uno es subjetiva. Claro. Y por lo tanto, es el fenómeno, no el noumenon. Entonces, de ahí en adelante en la filosofía se va a hablar de fenomenología, porque es lo que se aparece y no la verdadera verdad. Dicho eso va a tener grandes transformaciones porque por un lado va a alejar más a Dios y por lo tanto cuando Dios se aleja y de alguna queda manera... en el ámbito de la moral nomás para Kant. Claro, para Kant va a quedar en el ámbito de la moral, pero para otros comienza a desaparecer cada vez. Y comienzan a buscarse estos sustitutos de Dios. O sea, toda la filosofía del siglo XIX son sustitutos, pero obviamente que va a haber un foco en el subjetivismo que se va a manifestar particularmente en esta es mi impresión, claro. Esta es mi verdad. Que no es igual que la tuya. Frente a la misma realidad, múltiples resultados. Ya no hay un intento de emular la realidad misma en el arte. Y entonces, claro, ahí, por una parte va a estar esto, va a estar la teoría del color del propio Manet, que Manet va a ser parte de los que él va a conocer, o sea, de Monet. Monet va a tener esa idea de que lo que importa en un cuadro es la luz. Es la luz, y que la luz cambia, y que una misma realidad, o sea, esta idea del tiempo-espacio de Kant, él la va a aplicar. O sea, lo que él hacía Monet era poner varias telas en un mismo lugar. Y entonces se pintaba a cierta hora, a la otra hora, a la otra hora, y mostraba que la misma realidad, dependiendo de la luz, cambiaba. Claro, y ahí hay una serie la Catedral de Rouen. No, impresionante. Eso es impactante. Es impactante. Googleen y se van a dar cuenta de lo que les estamos hablando, porque no sé cuántos son. No, cantidad, pero muchos. El campo, los fardos. Sí. ¿Ya? Y después él hace todo esto porque él considera que lo que importa en un cuadro es precisamente la luz. Pero no es solamente Monet, sino que además, y no solamente este ambiente, sino que también el descubrimiento de Japón. ¿Ya? Japón va a ser esencial, pero te lo cuento a vuelta comercial. Agricultura TV.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Vincent Van Gogh y de la importancia que Japón tuvo Sí, para él. y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver Japón? Japón, sí. Claro, pero Japón va a ser fundamental, va a ser el ingrediente que falta para que Vincent Van Gogh se convierta en Vincent Van Gogh, este maestro del color. O sea, ya ha descubierto, ha dejado un poco de esa pintura oscura, ya una vez que conoce a los impresionistas, pero algo falta para que definitivamente cambie el trazo y él reinterprete la realidad y muchas veces la mejore. Bueno, Japón se había abierto recién y los ilustradores japoneses son ilustraciones muy sencillas, que parecen con trazos muy simples, que parecen, como el mismo Van Gogh dice, como tan simple como abrocharse el chaleco. Sin embargo, son complejas, tienen colores, tienen ciertas ondulaciones que él va a admirar. Todos los impresionistas, Monet también, van a coleccionar estas estampitas que van a empezar a circular. El que era el dealer de las pinturas y las telas, que de hecho es el que vendía también estas estampitas. Y entonces él se va a obsesionar con este mundo japonés. Pensemos en la gran ola de Okusai, digamos, hay una serie de ilustraciones, pero la gran ola siempre la tenemos en la mente, por eso la menciono, porque como no tenemos ilustraciones aquí, no tiene mucho sentido. Pero claro, los colores, las flores, la forma en que trata. Y por lo tanto, él empieza a soñar con que la luz en Japón debe ser mucho mejor. Quiere ir a Japón. ¿Ya? Y por lo tanto, en esta obsesión por ir a Japón, alguien le dice que en el sur de Francia, donde hay sin duda más sol, Mediterráneo, claro, la luz es como la de Japón. Entonces no le daban la plata para poder ir a Japón, pero sí para tomarse un tren al sur de Francia. Y surge esta idea de formar un taller y más bien una escuela de arte en el sur de Francia. Se traslada a la Provence, específicamente a la ciudad de Arles, donde Theo le dice, ya, anda para allá, instálate allá, busca una casa, yo voy a buscar qué pintores se pueden ir a instalar contigo para que se formen esta comunidad. Había comunidades de pintores, pero en la Bretaña, no en el sur, nadie. Y por lo tanto él parte a Arles, llega a... Porque, o sea, Arles es una ciudad romana, pero es una ciudad pequeña, y ahí va a llegar digamos, a la hostería que había, va a pintar el lugar, va a empezar a buscar, y claro, si uno ve... Arles se va a perfeccionar desde todos los rincones de la pintura de Van Gogh. O sea, cuando uno ve la pintura de Van Gogh de Arles y llega a Arles, decir... Bueno, a nosotras nos pasó cuando estuvimos, acuérdate que estuvimos grabando y íbamos como contentas, nos habíamos puesto hasta brillo labial para ir al de taco. El Café Terrace, sí, pensando que nos íbamos a sentar, que ahí había estado Vincent, que nos íbamos a tomar una absenta, íbamos a hacer homenaje. Un homenaje, y estaba cerrado. Estaba cerrado. Y además nos desilusionamos porque el Café Terrace, que hoy día se llama Café Van Gogh, tiene sillas de plástico. Feo, obvio. Pero él pinta, perfecciona, y ahí tiene este sueño, finalmente consigue una casa que es la Casa Amarilla, le manda los dibujos, no son las fotos, los dibujos de la casa, de cómo adornó la pieza. De hecho, entre tanto, Theo consigue que, y ahí es importante porque aparece la figura de Gauguin, que ya lo había conocido antes, pero Gauguin es una figura muy compleja porque es un narciso. Él es un hombre que había hecho fortuna como banquero, se había casado, tenía varios hijos, y decidió que él quería vivir su vida, abandonó a la familia, no les mandó ni un peso nunca más, gastó su fortuna toda, quedó sin ni uno, pero se dedicó al arte. Y siempre creyó que era buen mozo, que él era literalmente el tapón del océano. Y claro, en ese minuto le había dicho que sí a Theo, después Theo le insiste y él dice que no. Y por lo tanto, cuando Theo le dice va a ir Gauguin, Van Gogh estaba feliz, pero se demoraba en llegar. Entonces Van Gogh se pone a pintar girasoles para recibirlo. No, y primero cuando le pinta la pieza, pues, sí, esa es la más linda, sí, su pieza. Una cosa... Sí, por eso. Y los girasoles. Después, girasoles. Y no son uno, son muchos. Son muchos, y para adornar la pieza de Gauguin. O sea, Gauguin se demora en ir, pero finalmente Theo le paga. A Gauguin para que vaya. Para que vaya. Y Gauguin va. Y por lo tanto está feliz. Gauguin queda un poco perturbado cuando llega y está lleno de girasoles su pieza. Sí, entonces raro, se pintan, por ejemplo, autorretratos. Vincent se pinta como japonés, porque le debe tanto a los japoneses. Gauguin se pinta como Jean Valjean, así como yo soy buen mozo, con actitud así. Pero después le pinta un autorretrato
a Vincent pintando, que se parece a Vincent, pero con una cara así como perturbada, haciendo girasoles. Sí, Entonces, claro, ahí ya sí, Vincent se da cuenta. po. Claro, que lo ve, Parezco loco. parezco loco. Se da cuenta de que no eran tan amigos como él pensaba, porque él tiene que haber creído que en verdad esto era una amistad verdadera y que estaban juntos en esta idea de hacer este taller. Y la verdad es que además Gauguin tiene que haber empezado a sentir envidia, pues, porque pintaban juntos y Vincent lograba pintar, o sea, por un lado cosas más lindas y dos, muchísimo más rápido. Y entonces Claro. la crítica que le hacía Gauguin es que en el fondo tú pintas demasiado rápido y por eso es que las cosas no te quedan bien. Y él ahí hace como una defensa del hecho de que él pinte con tanta rapidez. Claro, y hace una defensa que compara, porque además Vincent, la gente no sabe, pero era súper intelectual, leía muchísimo. Entonces él cita a un autor donde plantea de que en el fondo los leones jóvenes se demoran mucho en cazar, pero los leones viejos básicamente con un zarpazo hacen un golpe mortal. Entonces él dice, yo ya he pintado mucho, él ya sentía que él ya se sentía profesional. ¿Ya? Y por lo tanto tenía su estilo y no le gusta que lo critiquen. Pero esta relación va a tener de dulce y agraz, sin duda la envidia de Gauguin tiene que haber sido gigantesca, porque como era un narciso no podía tolerar que alguien tan sencillo, porque Van Gogh era sencillo, alguien tan simple, este simplón básicamente, piénsalo así, me gane. ¿Ya? Y por lo tanto las peleas eran totales. Y en un minuto, en una discusión, después de un tiempo, él dice que se va a ir, lo amenazaba siempre con irse, Van Gogh le rogaba. Y en un momento que se enoja, está lloviendo y se va igual, lloviendo, y se va al burdel. Van Gogh en desesperación se corta la oreja y se la manda a la prostituta, que era Rachel, que le dice, aquí está. Y cuando Gauguin se encuentra con esto, arranca a perderse para no volver nunca más. Y ahí queda solo. Po. Claro, y ahí queda solo. Y ahí Theo se da cuenta de que en el fondo, y se preocupa por el estado de salud del hermano, o sea, imagínate, cortarse una oreja no era menor, y ese va a ser el primer periodo en el que va a pasar internado. Claro, va a estar internado ahí, después va a salir, va a pintar, porque ahí pintaba compulsivamente todo el día, y en el fondo él sentía que era su Japón, pintaba el sol, pintaba una cosa fabulosa, digamos los duraznos, que sí, básicamente en flor, que era como, estos son los cherry blossom, o sea, claro, esa idea de sentimiento. Pero sí, va a volver Claro, y, espérate, y además que en ese momento, a mí de las cosas que más me gusta es lo que él pinta cuando nace su sobrino Vincent, porque entre medio de esto, Theo se casa, o sea, llega un momento en el que Theo le dice, bueno, conocí a esta mujer, Joana, me enamoré y me voy a casar, lo que tiene que haber sido, o sea, bien tremendo, porque Vincent igual sabía que él era una carga para el hermano, y que ahora, por lo tanto, por una parte no querer seguir siendo la carga, pero por otra saber que lo mismo que Theo producía, ahora había que repartirlo entre más. Primero Joana y más encima después nace una guagua que otro más y le ponen Vincent. No, y él ahí pinta... Maravilloso, esas ramitas florecidas como la primavera sobre ese turquesa, que es precisamente... pero claro, va a pasar por momentos, de hecho lo van a volver a internar, ahí se va a dedicar, todavía en el sur de Francia, se va a dedicar a pintar, bueno, todo el sanatorio. Pinta el sanatorio de todo. Entero, pasillo por pasillo. Y después de eso, naturaleza muerta, y después de eso comienza a reinterpretar obras que a él le gustaban, o sea, le mandaban ahí claramente, digamos, impreso. Y con eso impreso él va a hacer... Y vuelve a Millet, en el fondo a todas esas inspiraciones. A Millet, a Doré, a Rembrandt, a Delacroix, en fin, hace mucho, a Daumier, hace muchas emulaciones. Y de ahí Theo se complica, porque esto es recurrente, esta preocupación está muy lejos y lo hace traer a un pueblo en el norte de París, digamos, un pequeño lugar donde habla con una familia que están dispuestos a alojarlo, que tienen como una pieza, pero además con un doctor que vivía ahí que se puede hacer cargo de él. Y entonces ahí está el doctor Gachet, la familia Gachet, ¿ya? Porque obviamente pensemos también, siempre él se acercaba a la gente cercana. En Provence, su gran amigo era el cartero, el señor Roulin, que va a pintar a toda la familia. Claro, bueno, señor, y aquí, la señora Roulin, la guagua. En Auvers-sur-le-Cy, ¿no es cierto?, va a ser precisamente este doctor. Y ahí va a salir a pintar. Él dice que está bien, que está contento, le escribe a Theo que está contento, pero en realidad siempre tenía estos altos y bajos, que nunca además, porque tenía un problema psiquiátrico, tenía un problema de carencia afectiva, pero todo esto se complica particularmente por su estilo de vida, que era bastante carente, mal comido, por una parte, pero por otra parte tomaba absenta. La absenta era algo
tremendamente tóxico. La de esa época, porque hoy día existe, pero lo Claro, que hay como hoy pisco existe es muy hoy día, distinto. sí. Hoy día es como un destilado, pero este era un destilado de muchos grados alcohólicos que producía alucinaciones y que para una persona con una fragilidad psicológica como la que tenía Vincent, hoy día muchos estudiosos plantean que eso lo perjudicó enormemente. Sí, po. No, y no solo a él, a muchos de los de aquella época, el absente era brutal, po. Baudelaire. Y no, se le hacía al A todo, hachís, a a todo, todo, a a todo, todo, a a todo. todo, Eso era claro. la inspiración. Bueno, es que eso venía también de esa idea romántica. Si tú piensas en un Coleridge cuando escribe Kublai Khan, que va a ser el gran poema, él dice que lo escribió en el fondo es una alucinación. O Sí, sea, po. era opioadicto, obviamente. Sí, pues claro. Sí, era propio de la época. Entonces, bueno, eh, y ahí, bueno, se va a producir el fatídico momento, después de que él pinta ese último cuadro. Bueno, porque Teo se comienza a preocupar, además porque su hermano empieza a pintar olivos, empieza a pintar cipreses, entonces como que la idea así como De la aparece, muerte, claro, previo a eso había descubierto en el fondo la noche y ahí pinta esa la noche noche estrellada estrella. que es extraordinaria. Sí. Y entonces hay más la preocupación de Teo, o sea, como esta idea de que podía estar la muerte presente. Que podía pensar en suicidarse, ese Claro. era el tema que a él le complicaba. Se había cortado una oreja, no se te Sí, olvide. po. Entonces, claro, aquí en este periodo va a parecer bien, pero en realidad está complicado porque él sale a pintar. Hoy día hay muchas teorías al respecto de que era un hombre curioso, que no tenía amigos, que lo molestaban, que los niños en particular lo Sí, porque le molestaban. tiraban piedras. Claro, entonces eh, ahí se produce este último cuadro, porque en un último periodo va a empezar a pintar un formato largo, ¿ya? Y por lo tanto todos esos cuadros largos con ese formato son del último periodo. Pero el último cuadro es en el fondo este trigo, este camino con trigo con los cuervos, ¿ya? Que es como un paisaje así. Y pinta ese cuadro cuando vuelve herido, supuestamente él dice que se pegó un tiro, pero llega, o sea, ahí hay varias cosas. Primero, si te quieres suicidar, te pegas el tiro y te mueres. Y te quedas ahí hasta morirte. Pero volver, porque no estaba en el campo, Claro. volver a la casa herido, ya muestra que te aferras a la vida, ya, primero. Pero después hoy día se ha planteado que la trayectoria, la forma en que se dispara, bala. donde se dispara, es muy difícil tú disparar. Porque cómo disparas, o sea, te pega, es fácil dispararse aquí, Sí, claro. pero dispararte donde le llega es muy raro. Entonces, hoy día se plantea que habría sido una tercera persona. Entonces, se piensa que fue un accidente, probablemente estos mismos niños que lo molestaban, y que él, como buen hombre, habría dicho, fui yo. No lo vamos a ver nunca, porque él dijo, fui yo. Hasta que lo encontremos en alguna parte, después de que nosotros nos vamos para Claro, allá cuando mismo. nos encontremos ahí le podemos preguntar. ¿Ya? Pero claro, muere y Teo muere detrás. Sí, qué terrible. Terrible, lo Se están enterrados enferma y- juntitos. sí. Están los dos enterrados juntitos. Y Joana y Vincent Chico quedan solos, sin ni uno, con una manga de cuadros que Teo tenía de este hermano, porque además la mamá también tenía un montón de cuadros y lo usaba para tapar los hoyos de la muralla. Y es Joana la que empieza a organizar exposiciones. En 1905 organiza, porque a todo esto Vincent había logrado exponer y había vendido un cuadro en toda su vida, ya que se lo había vendido a la hermana de Un intelectual al que él que él había pintado. pintado, claro. Pero claro, Joana empieza a hacer exposiciones y en 1905 esa exposición va a llamar mucho la atención, va a ser una exposición en Dresden, y eso va a llamar la atención de muchos jóvenes que van a quedar, al fondo, muy emocionados con la pintura de Van Gogh. Y ese grupo de jóvenes son los considerados expresionistas alemanes, un movimiento que se llama Die Brücke, que desde ese año van a empezar a copiar. ¿Ya? Y ahí está Emil Nolde, Schmidt-Rothfuhl y varios en el fondo, Pechstein, que van a empezar a copiar este estilo. Por otra parte, va a seguir exponiendo en el tiempo y en la medida que son más exposiciones, muchos más grupos van a empezar a adorar la pintura de Van Gogh y se va a empezar a convertir en famoso. O sea, pensemos en la secesión austriaca. Sí, Klimt, pues Clint. claro, pinta girasoles y Egon Schiele ya se decreta abiertamente un fanático de Van Gogh y comienza a pintar a ese estilo. Entonces, también si pensamos en el fauvismo, Derain, si nosotros pensamos por ejemplo, dentro del fauvismo hay un periodo inicial
del propio Kandinsky. Kandinsky, claro, uno lo vincula con la abstracción, pero va a partir abstracto, como fovista. sí, El propio Vlaminck, Vlaminck, todo el no, primer sí, periodo es una influencia, sí, pues. o sea, literalmente le copian, Sí, pues. e incluso van más allá. Es difícil entender como el arte ya así como del siglo XX, incluso el arte actual, sin pasar O sea, él por lo crea que es. es un punto de inflexión en el Sí. arte, es un punto de inflexión en el color, es un punto de inflexión en el atreverse, y efectivamente se convierte en el pintor más amado. Pero además con una cantidad de pintura que va a estar presente, y eso también es importante, en muchos lugares, porque cuando tú ves Vincent está en todas partes. O sea, si tú vas a Rusia, San Sí, pues, Petersburgo ahí. tiene una colección importante, Moscú tiene una colección importante, pero no solo, porque claro, Ámsterdam tiene, pero París tiene, Sí. Londres tiene, todos Claro, en tienen. todas partes, Entonces sí. se convierte en el fondo en el ángel guardián De de Vincent. Johanna y Vincent. O sea, ellos quedaron sin ni uno, que además él murió sintiéndose en deuda con su hermano Teo. Se transformó en el Se la ángel va a de la devolver guarda de con esa creces. familia. Imagínate, pues. Imagínate, Salvaje. millonario. Sí, es Salvaje. una historia realmente como para emocionarse. Sí, pues iba a ser este sobrino el que hace el museo en Ámsterdam con toda la colección. Así que el museo en Ámsterdam vale la pena. Es sin duda una de las grandes colecciones. No es lo único, porque París tiene muchas cosas, porque va a vivir en Francia durante largo periodo. Pero claro, hoy día es el pintor más amado, más adorado. Y como dice en la serie de Doctor Who, que hay un corto maravilloso, porque traen a Vincent al presente y lo llevan al Quai d'Orsay. Y ahí está Bill Nighy, que es como el curador, y entonces Doctor Who le dice en 100 palabras, ¿qué es Vincent Van Gogh para la historia del arte? Entonces dice, qué buena pregunta. Para mí es el más grande de todos los grandes. Y él está escuchando. Claro, y está escuchando. Le dice, este extraño hombre que caminaba por el sur de Provence convirtió su vida atormentada en éxtasis del color, y no solo demostró ser el más grande pintor y el más amado, sino que además un gran hombre. Y ahí Sí, Vincent se pone a llorar. No, demasiado emocionante, y sin duda eso es verdad. Mm. Él soñaba con pasar a la posteridad, que alguien te recuerde y poder emocionar. Sí. Y yo creo que ha emocionado Muchísimo. a todos hasta hoy día. Sí. O sea, a mí me emociona hablar de él. No sigamos, que si no vamos a llorar. Nos vamos a poner a llorar. Así que espero que hayan disfrutado este capítulo. No hay arte aquí en el fondo, detrás en la pantalla, pero ustedes pueden buscar y busquen ese corto de Doctor Who. Pongan Doctor Who, Vincent Van Gogh, y les va a salir al tiro y van a llorar. Van a así llorar, que sí, prepárense. prepárense. Y bueno, nos vamos a ver la próxima semana, así que nos encontramos en este mismo canal a esta misma hora. Muchas gracias a todos. Gracias, Barbarita. Gracias, nos vemos. Nos vemos.